La noticia de la liberación de la juez María Lourdes Afiuni era una gran deuda nacional, pero los del régimen siempre consiguen la manera de superarse en cuanto a ser inhumanos y miserables. Y usted va a ver lo que hay de fondo, porque además todo esto tiene algo bueno, algo malo y algo feo. Al final, Jorge Rodríguez se tuvo que doblar para no partirse. Mientras tanto, familiares de presos políticos protestaron frente a la Cancillería de Plasencia y exigieron la visita de la Cruz Roja y de la CIDH después de que rompieron el cerco de seguridad. Adicionalmente, Delcy Rodríguez designa un nuevo presidente de Corpolec, otro más, y otro viceministro eléctrico para avanzar en la recuperación del servicio. Estos serían el inútil número 20 y el inútil número 21 respectivamente. Y Abelardo de la Espriella comenzó su gestión de la manera que esperábamos. Primer día, primer golpe. Ya te lo voy a contar. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy sábado 8 de agosto de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Pese a que fue el tirano Hugo Chávez quien ordenó el atroz encarcelamiento de la juez María Lourdes Afiuni, esta historia, que llega a buen puerto, pero después de muchas heridas y de muchas cicatrices, tiene a más de un villano. Y obviamente no hablo solo de la última juez, Angelimar Carmona, quien llevaba el caso. Me refiero al mismísimo Jorge Rodríguez. Porque esto nos desvelaba su abogada Telma Fernández, defensora de Afiuni, el 7 de junio de este año. La juez que tiene el caso de María Lourdes Afiuni, ella se llama Angelimar Carmona. Ella es la juez tercera de ejecución del Circuito Judicial de Caracas. Esa juez abiertamente dice en el Palacio de Justicia que ella sabe que el caso de Afiuni corresponde cerrarlo, que ella sabe que ese caso han debido cerrarlo hace muchísimos años, pero ella dice abiertamente que ella no lo puede cerrar hasta que ella no tenga una orden directa de Jorge Rodríguez. Ni siquiera que te dice, bueno, de algún miembro de la élite. No, directamente. Si yo no tengo una orden directa de Jorge Rodríguez, yo no puedo liberar a la juez Afiuni, porque si yo la libero, la otra juez Afiuni voy a ser yo. Ya vemos que la historia tiene varios villanos, ¿no? Pero también tiene héroes, porque fue precisamente Telma quien dejó entrever que la liberación pudiera haber sido motivada por gestiones del senador republicano Rick Scott, y no solo ella. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Telma Fernández destacó el respaldo del senador estadounidense Rick Scott y aseguró que su intervención fue determinante para avanzar hacia el cierre de este proceso que calificó como uno de los capítulos más oscuros de la historia del Poder Judicial venezolano. La representante legal de la familia Afiuni también resaltó algo muy importante: el carácter permanente del respaldo recibido por parte del legislador republicano, y aseguró que el apoyo de Rick Scott no será olvidado. Jamás olvidaremos este noble gesto, agregó Fernández en su mensaje, en el que reconoció públicamente la posición asumida por Rick Scott a favor de la jueza venezolana. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Se lo explica Telma muy brevemente. Fíjese usted. El caso de la juez María Lourdes Afiuni no es solamente el caso de una mujer o de una ciudadana que fue encarcelada por ejercer la función judicial. Es además la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como un arma de represión política y cómo la injusticia hecha a una persona de manera individual puede convertirse en un mecanismo de intimidación colectiva. La medida privativa de libertad que sufrió la juez Afiuni precede a una declaración pública que hizo Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión. Cuando María Lourdes Afiuni ni siquiera había sido escuchada ante un tribunal, como corresponde a cualquier persona que haya sido arrestada, el presidente de ese momento, Hugo Chávez, en una cadena nacional, señaló, o más bien ordenó, a su fiscal general en ese momento, que era la ciudadana Luz Ortega Díaz, que a la juez Afiuni había que condenarla a la pena máxima por esa decisión que ella había dictado. La juez esa debería meterle 30 años de cárcel. Incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, doctora, a la juez esa debería meterle 30 años de cárcel. Peor aún, señaló que si esa decisión tomada por la juez Afiuni hubiera sido dictada en la época de Simón Bolívar, a la juez Afiuni la hubieran pasado por las armas. Es decir, que a la juez Afiuni la hubieran eliminado prácticamente por haber tomado esa decisión. Entonces, estas declaraciones no solo comprometieron de manera grave lo que es la independencia del Poder Judicial, sino que enviaron un mensaje inequívoco a todos los jueces del país en Venezuela. Y este mensaje era claro:
Cualquier juez que se atreva a dictar una decisión conforme a la ley y que favorezca a un preso de interés político, ignorando la presión del poder político, iba a sufrir consecuencias de manera individual, consecuencias devastadoras de manera individual, como lo estaba sufriendo la juez María Lourdes Afiuni Mora. Entonces, por eso es que, como bien lo dijo Augusto cuando inició el programa, hay un antes y un después del caso de María Lourdes Afiuni en lo que es la historia del Poder Judicial venezolano. El caso de Afiuni se convirtió durante años en uno de los principales símbolos de las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial de Venezuela y de la persecución contra todo funcionario que adoptara decisiones contrarias a los intereses del régimen de Chávez, de Maduro, de Delcy, la peste roja. El comunicado de Nelson Afiuni, su hermano, el hermano de María Lourdes, nos confirmaba la buena nueva el día de ayer. Importante. En la tarde de hoy, mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la juez María Lourdes Afiuni. Ella, junto a mi madre, están en la clínica y me dirijo a casa de mis padres para obtener la notificación y publicarla. Y es que hay un elemento para quienes no tenemos quizá tan presentes esos conceptos de leyes de nuestro país, porque los cretinos del régimen querían asegurarse de llevar su barbarie hasta el final. Explicaba en X Crypto Lawyer, y por supuesto nosotros hicimos la investigación para corroborar este detalle. La extinción de la pena y la absolución no son lo mismo. ¿Qué dices, Augusto? Bueno, hoy o ayer, el Poder Judicial decretó la primera de estas dos, la extinción de la pena, para no tener que reconocer la segunda. María Lourdes Afiuni es libre después de 16 años, pero conviene leer el documento antes de celebrar lo que no dice. El tribunal no anuló la condena, decretó la extinción de la pena por cumplimiento, conforme con el 471.1 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el 105 del Código Penal. Esa figura no discute si hubo un delito, supone que sí hubo un delito, lo presupone, y constata que la pena se agotó. Con eso el Estado, que aquí está lo grave, sigue sosteniendo que Afiuni fue culpable de corrupción propia, espiritual, como dijeron en su momento. Y lo único que cambió es que entonces ella terminó de pagar lo que debía, lo cual no es una exoneración, sino el vencimiento de un plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque en derecho internacional, la reparación integral tiene componentes muy concretos: restitución de lo perdido, indemnización del daño, rehabilitación física y psicológica, satisfacción, que incluye el reconocimiento público del error, y no menos importante, las garantías de no repetición. Afiuni no recibió ninguno. No hay restitución de su carrera judicial. No hay indemnización por 16 años de vida bajo un expediente y bajo muchas cosas. No hay rehabilitación por los horrores que vivió detenida. No hay reconocimiento del error del régimen. Y sobre las garantías de no repetición, no hace falta que yo le diga mucho, ¿verdad? El mensaje sigue allí entonces, en que cada juez del país que decida en contra de los designios del régimen le costará su libertad y en el mejor de los casos, 16 años después, y 47 bombazos también, devolverán a esa persona diciendo: eres culpable, pero ya cumpliste tu pena. ¿Existían otras vías para hacerlo bien? Claro. El recurso de revisión del 462 del Código Orgánico Procesal Penal sirve exactamente para anular sentencias dictadas en contra de inocentes. El artículo 49.8 de la Constitución reconoce el derecho a exigir del Estado el restablecimiento o la reparación por error judicial. El artículo 30 obliga al Estado a indemnizar las víctimas de violaciones de derechos humanos, y ninguna de estas se activó porque no les dio la gana. No es que no hubiera herramientas, es que no las quisieron usar. También hubo un detalle procesal que dice bastante, porque la decisión tenía fecha del 9 de julio, pero Telma informaba que pudo haber sido un error, ya que se les pudo pasar cambiar la fecha al montarse en otro documento. Ese es el nivel. Además, tuvo un par de detalles adicionales, porque le puso nombre al artífice de la liberación, como les decía, y este fue exactamente el tuit que le dedicó, a Rick Scott. Su intervención en este caso ha sido clave para cerrar el oscuro capítulo de la historia del Poder Judicial venezolano. Nunca olvidaremos su valiosa intervención y sus eficaces resultados, senador Rick Scott.
Pero además, Telma Fernández agradeció a la enemiga de algunas personillas por ahí, ¿verdad? A María Corina Machado, cuando dijo: gracias, María Corina, por apoyar desde el primer día a la juez María Lourdes Afiuni y a su familia, por alzar siempre tu voz contra esta aberración que destruyó el sistema de justicia en Venezuela y por acompañarla nuevamente en este momento difícil para su salud. Vaya, vaya. Porque sí, desde aquella época, donde María Corina servía como diputada, estuvo montada en ese y otros tantos casos que nunca debieron pasar. Y es un recordatorio que quienes están sentados al otro lado o al frente de la mesa de trabajo son precisamente eso: la oscuridad, la barbarie y el país que debemos dejar atrás. Pero es que en la misma vía, en el mismo tema, hubo también otro evento. Familiares de presos políticos, activistas de derechos humanos y organizaciones civiles ayer se concentraron frente a la sede de la Cancillería venezolana en Caracas para exigir la liberación de sus allegados, de sus familiares y reclamar garantías sobre el respeto a sus derechos fundamentales. Andreina Baduel, integrante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, que se conoce como CLIPB, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que fijara posición sobre las recomendaciones hechas por organismos internacionales para que se permita la visita a Venezuela de la CIDH y de la Cruz Roja a los diversos centros de reclusión. Pero ojo, recordemos que este organismo está en manos de Plasencia, quien dijo que esto era una estupidez, lo de los presos políticos. Bueno. Hoy nos encontramos en la Cancillería denunciando el patrón reiterado de violaciones sistemáticas de derechos humanos de los presos políticos, quien además, debemos decir una vez más, que está formalmente denunciado en todas las instituciones del Estado y no dan respuesta. Por tanto, estamos aquí en la Cancillería exigiendo que por primera vez la Cancillería fije posición en torno a los distintos llamados urgentes, procedimientos especiales, requerimientos y recomendaciones que han hecho los diversos organismos internacionales y que incluso la Cancillería pudiese ser parte de ellos, permitiendo la visita de diversos organismos internacionales. Hasta la fecha eso no ha ocurrido. En el pliego, en el petitorio que tiene el documento que vamos a consignar, está la solicitud formal de que permitan el ingreso de la CIDH al país para que haga una visita en loco, de que permitan el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que constaten la situación de los presos políticos, que sigue siendo de inmensa vulnerabilidad, que siguen sin recibir atención médica especializada y oportuna. Y también estamos pidiendo que se permita el ingreso a la misión de determinación de los hechos de la ONU, quien desde hace años está pidiendo venir al país a constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se les ha permitido. Y hoy, que estamos hablando de un nuevo momento político, el régimen debería comportarse a la altura y demostrar si es que de verdad tiene una real voluntad política de hacer las cosas distintas, permitiendo el ingreso de los distintos organismos internacionales al país. También se solicita un mecanismo de comunicación directa entre CLIPB y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para que se pueda informar a organismos internacionales sobre los casos de muerte bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas. Bajo la consigna Libertad sin Fronteras, los manifestantes también instaron a incorporar esos temas en las conversaciones que se están desarrollando entre representantes del régimen y los actores de la oposición. Esto después de que rompieron el cerco, ese contingente de seguridad que les habían colocado al frente para impedir que su propuesta terminara de manera o de la manera en que ellos querían. Los familiares insistieron que cualquier proceso de negociación política en Venezuela tiene que incluir como prioridad la excarcelación de los presos políticos y la revisión de los casos de quienes permanecen privados de libertad. Como siempre digo, no puede haber democracia mientras hayan presos políticos. Son antagonistas. Al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este año, según el conteo publicado este viernes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP. El pasado martes, la OVP indicó
que algunos de los fallecidos padecían enfermedades que eran prevenibles y tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarrea aguda y otras patologías que difícilmente habían terminado con la vida de estas personas si hubiesen recibido atención médica adecuada. Pero resulta que no. Esta es la nueva horca, la forma de ajusticiar, otra forma de ajusticiar que tienen los del régimen. Ahora, algo cortito, publicaba en X Ever Castro algo sumamente curioso, por decirlo menos. Y es que en el balance del Fondo Monetario Internacional del mes de julio no aparecen ya los 250 millones de derechos especiales de Quiro, unos 346 millones de dólares, del fondo de reserva que tenía Venezuela. Ay, ay, ay. ¿Qué significa esto? Bueno, que se los entregaron a Delcy el mes pasado. Ay, Dios, ojalá haya una supervisión, porque es probable que ya le hayan dado bolsillo de atrás a este dinerito. Lo más grave, por supuesto, es que entonces es la puerta que se abre para que le echen guante a 3.295 millones en derechos especiales de giro, que son 4.600 millones de dólares, que Delcy está como loca pidiéndolo a gritos y nosotros no podemos bajar la guardia. Rapidito, gracias a Lilian Reyes por su aporte al canal y a todos nuestros miembros, a los que nos ayudan vía superchats, super thanks, con los gifts y a ti que estás viendo este video, porque nada tendría sentido sin todos ustedes. Así que dejar tu like y suscribirte en este momento, aprovecha. Es la mejor manera que tienes para ayudarnos a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo todos los días y que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Y la monarca Delcy Rodríguez, hablando de echar guante, anunció este sábado la reestructuración del equipo directivo del sector eléctrico nacional, con los nombramientos del ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos y del ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec. Inútil 21 o 20 y 21. Los cambios en la cúpula del sector apuntan a reforzar los planes inexistentes de recuperación, de mantenimiento, que son más inexistentes todavía, y de estabilización del sistema eléctrico nacional, el SEN. Con el propósito de continuar en la recuperación y fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, he designado al ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos. Asimismo, designé al ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como presidente de Corpoelec, decía la monarca, al hacer oficiales los nombramientos a través de sus canales regulares. Veamos qué sucede porque, como les digo, ya han pasado 19, ahora viene el 20 y el 21. Y hablando de las Priella, comenzó su mandato on fire, señores. Dan de baja a Alexis Perdomo, alias El Tigre. Gracias, Ever Castro, por este collage de imágenes. Quien era el jefe de finanzas de la organización criminal disidente de la FARC, Teófilo Forero. Miren el video. Coronel Reyes, comandante del Gaula Militar en Colombia, están ustedes anunciando el primer positivo de este nuevo gobierno. ¿Qué le podemos decir a los colombianos? Buenas noches. Buenas noches, un saludo especial. Efectivamente, pues nuestro Gaula Militar Caquetá, adscrito a la Brigada 12 del Ejército Nacional, en un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía, con inteligencia mediante el Ejército, logran la neutralización de Alexis Perdomo, cabecilla principal de la subestructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, un sujeto que está dedicado a la extorsión, a dinamizar lo que era el constreñimiento a comerciantes en los departamentos del Caquetá y el Huila. Estaba citando a unos comerciantes precisamente en el departamento de Belén en el municipio, de Belén de los Andaquíes, cobrándole la extorsión, y es allí con la contundencia operacional logramos el rescate de los tres comerciantes, la recuperación de una menor de edad, compañera sentimental de este sujeto. ¿Hace cuánto llevaba delinquiendo este señor en esa zona? Este sujeto tenía una trayectoria de más de 10 años en la organización, siendo el cabecilla de finanzas. ¿Qué significa ahora para Colombia este nuevo positivo, coronel? Bueno, estos resultados demuestran la contundencia y el compromiso operacional de las fuerzas militares en cabeza de sus gaulas. Con esto debilitamos las economías criminales de estos sujetos, el mando y control en la región. Coronel, es decir que la denuncia de la comunidad sí es oportuna en estos casos. Gracias a la denuncia de la comunidad pudimos llegar, junto con la inteligencia, pudimos llegar a este resultado tan importante, debilitando estas mismas estructuras.
como dice Eder, un criminal menos que queda por allí, que por si fuera poco, mantenía a una menor de edad como su amante. Buah. Esperen, porque además Estados Unidos no ha entrado al juego y se van a venir momentos muy buenos para Colombia, lo cual son buenas noticias para Venezuela. Nos vemos mañana, tempranito, en otro nuevo video de Apolítico. Espero yo que tempranito, en otro nuevo video de Apolítico. Se les quiere mucho y gracias por su confianza. Gracias por siempre estar allí. Y ya veremos si de repente hacemos un directito al final de la tarde. Señores, libertad o nada, como dice la canción.